¿El invocador es el más débil? Empiezo con un contrato demoníaco y el talento al máximo. Autor, es Jojo. Capítulo 1. Hay que tener un problema en la cabeza para elegir invocador. Les recuerdo una vez más, una vez que elijan una profesión, no podrán cambiarla. Esta profesión los acompañará por el resto de sus vidas. Su profesión no solo determinará qué tan lejos podrán llegar en el futuro, sino que también decidirá directamente su nivel de vida. Aunque algunos digan que cada profesión tiene su futuro, la etapa en la que cada una empieza a dar frutos es diferente. Solo la profesión de guerrero es la más adecuada para ustedes, no requiere gastar dinero, no necesita demasiado talento, tiene poder de combate desde el principio y, además, es una profesión en la que basta con alcanzar el nivel 10 para conseguir empleo. En el aula del grupo 3 del primer año de despertar de profesión. El tutor del grupo volvió a dar este consejo, el cual ya había repetido quién sabe cuántas veces. En resumen, si cumplen con las condiciones para convertirse en guerreros, elijan guerreros sin importar qué tan atractivas parezcan otras profesiones. Si sus familias tienen dinero, y con tener dinero me refiero a que su familia pueda sacar de golpe 10 millones para comprarles equipamiento, otros 10 millones para comprar hechizos y 10 millones más para contratar guardaespaldas, entonces no lo duden y elijan directamente la vida del pago por ganar, Pero si no cumplen con los requisitos para guerrero y su familia tampoco tiene dinero, ¿qué deben elegir? Los estudiantes del salón respondieron al unísono. Profesiones de soporte. Exacto, elijan soporte. Por nada del mundo sean demasiado ambiciosos y elijan profesiones como druida, explorador, monje o acechador de las sombras. No estoy diciendo que estas profesiones sean débiles, sino que, debemos tener autoconocimiento, estas profesiones simplemente no están preparadas para gente como nosotros. En conclusión, o eligen guerrero, o eligen soporte, o directamente dependen de la billetera de sus padres. El tutor insistió una y otra vez con estas advertencias. Él sabía que su discurso era un tanto pesimista. Sin embargo, no había alternativa, la escuela en la que trabajaba era solo la preparatoria de despertar de profesión más ordinaria. Los estudiantes con un talento excepcional ya habían sido seleccionados por las escuelas secundarias clave. Los estudiantes restantes eran, en su mayoría, de talento promedio. Él solo estaba buscando un camino más estable y seguro para sus alumnos. Muy bien, después del descanso del mediodía nos reuniremos en el patio para prepararnos para ir al templo a cambiar de profesión. El tutor miró a los obedientes estudiantes y asintió con satisfacción. Pensó para sus adentros que la tasa de empleo de este año probablemente estaba asegurada. En cuanto el tutor se marchó, el aula se convirtió en un total alboroto y comenzaron a murmurar entre ellos. Por fin podemos despertar nuestra profesión, he estado esperando este día durante muchísimo tiempo. No tiene mucho sentido, al final casi todos seremos guerreros. Ser guerrero no está mal, al menos se puede empezar a ganar dinero. Mi papá ya lo tiene todo planeado para mí, en cuanto suba al nivel 10, me meterá directamente en Angel Pharmaceuticals, la compañía farmacéutica más grande de nuestra provincia. El sueldo empieza desde los 8,000. ¡Qué envidia! ¿Cómo que ser guerrero no está mal? Que podamos cambiar de profesión ya es bastante bueno, ¿no? En nuestro grupo, la tasa de aprobación en la prueba anterior fue de solo el 50%, lo que significa que la mitad de la gente ni siquiera puede cambiar de profesión. Ay, yo sí puedo cambiar de profesión, pero mi evaluación de talento en fuerza no dio la talla, así que no puedo ser guerrero. Menos mal que mi energía mental alcanzó el estándar, así que puedo convertirme en sacerdote. Sacerdote también es genial, muchos profesionales gastan dinero contratando sacerdotes para entrar al abismo. Esa es una profesión que genera buen dinero. Yo planeo cambiar a guerrero con escudo, para ser un tanque y absorber el daño para los magos. Déjate de tonterías, un tanque necesita al menos el nivel 15 para poder aguantar el daño de un abismo de nivel 1. Si lograrás subir al nivel 10 ya es otra historia. ¿Qué profesión elegirá Zheng Yu? El jefe de grupo también debería elegir guerrero, ¿verdad? ¿No sería una lástima? Su evaluación de talento en inteligencia es sumamente alta. No hay de otra, su familia no tiene dinero y no se resignará a elegir una profesión de soporte. De todos modos, su evaluación para guerrero también alcanzó el estándar, así que más adelante podría convertirse en un guerrero mágico. Los guerreros de tipo mágico son una profesión rara, ¿de verdad te crees que cualquiera puede convertirse en uno? ¡Qué lástima! ¿Lástima de qué? Nosotros mismos no sabemos qué haremos con nuestro futuro, y todavía tenemos tiempo libre para preocuparnos por los demás. Es verdad. En ese momento, el joven del que hablaban, llamado Zheng Yu, estaba sentado en una esquina escuchando la discusión de sus compañeros a lo lejos. Zheng Yu, el jefe del grupo 3. Su evaluación de talento ocupaba el primer lugar de todo el grado. A excepción de su talento en agilidad, que era un poco deficiente, el resto se encontraba en la categoría de los más destacados.
Este resultado se consideraba de primer nivel en la escuela número 1, pero en toda la ciudad de Jiangsu solo podía considerarse promedio. Hermano Yu, ¿ya has pensado qué profesión vas a elegir? Tao Qian, el compañero de banco de Zheng Yu, también escuchó a los demás hablar y se giró directamente para preguntarle su opinión. Zheng Yu se encogió de hombros. Por supuesto que guerrero. ¿Por qué todos eligen guerrero? Tao Qian se lamentó por él. Es una lástima por tu potencial de inteligencia con esa evaluación de 4.7 puntos. No hay nada de qué lamentarse, el empleo está por encima de todo. Incluso si eligiera mago, no tendría dinero para comprar equipamiento ni dinero para comprar habilidades mágicas, es mejor ir a lo seguro y elegir guerrero. Zheng Yu no sentía lástima en lo absoluto. Estaba sumamente de acuerdo con las palabras que el tutor acababa de decir. Esto era como decidir entre ir a una escuela técnica para aprender un oficio o ir a una universidad ordinaria de tercer nivel solo por un diploma. El guerrero era como un oficio técnico, simple, fácil de aprender y con una probabilidad de empleo muy alta. Profesiones como druida, explorador, asesino, acechador de las sombras o monje eran como las universidades de tercer nivel. No es que estas profesiones fueran malas, es solo que si vas a una universidad de tercera categoría para estudiar derecho, lo más probable es que termines desempleado al salir, mientras que si vas a una universidad prestigiosa, la esperanza es muy grande. Todos los presentes eran estudiantes promedio con madera para universidades de tercera categoría, por lo que elegir guerrero era el camino con mayores garantías. El ejército reclutaría guerreros de nivel 10, pero no reclutaría exploradores de nivel 10. Las grandes compañías también solo aceptarían guerreros de nivel bajo, no monjes de nivel bajo. Porque en este mundo, subir de nivel era demasiado difícil. Como un antiguo miembro del mundo laboral que había reencarnado en este lugar, Zheng Yu tenía muy clara la importancia del empleo. Por lo tanto, el guerrero era su primera opción. Lo más importante es sobrevivir, le dijo Zheng Yu a Tao Qian con profunda seriedad. Debido al fenómeno del despertar global de profesiones, en este mundo casi no existían las universidades. Al graduarse de la preparatoria, uno ya podía cambiar de profesión, subir de nivel y buscar empleo. Los estudiantes que no lograban cambiar de profesión optaban por escuelas técnicas para estudiar carreras como derecho, administración, arquitectura o mecánica. Y es que, en este mundo, los profesionales eran los seres más importantes. Todo con el fin de resistir al abismo, proteger el espacio que le quedaba a la humanidad y acumular fuerzas para prevenir los espantosos e inminentes pronósticos del fin del mundo. En resumen, este era un mundo donde imperaba la ley del más fuerte, y el nivel de profesión era el verdadero símbolo de estatus. Por lo tanto, Zheng Yu estaba bastante satisfecho con el hecho de poder convertirse en guerrero, era mucho mejor que no poder cambiar de profesión. Tao Qian, por su parte, dijo con rostro serio. Yo planeo cambiar a monje. ¿Vas a apostar por el talento? Sí, me la voy a jugar. Si logro conseguir un talento de rango A, despegaré directo al éxito. Alguien que estaba cerca escuchó y se burló. ¿Apostar por un talento de rango A? Para eso mejor apuéstale a una profesión oculta. Se dice que el año pasado, en toda la ciudad de Jiangsu, solo hubo un profesional con talento rango A. Otro intervino. El año pasado, en toda la provincia de Jiangnan, solo hubo un profesional con talento rango S y 30 de rango A. En cambio, en toda la provincia hubo más de 30 profesiones ocultas. Tao Qian, sin darse por vencido, reclamó. ¿Y por qué yo no podría ser uno de esos 30? Sí, claro. Buena suerte con eso. Viendo que Tao Qian ya estaba cegado por la ambición, el otro dejó de insistir. En su lugar, Tao Qian se volvió hacia Zheng Yu para convencerlo. Hermano Yu, creo que no deberías hacerle caso al tutor. Una vida así es demasiado ordinaria. Hay que jugársela. ¿Y qué tal si esa bici se convierte en una moto? Zheng Yu sacó la hoja de la prueba de potencial del día anterior y se la entregó a Tao Qian mientras decía. A mí también me gustaría jugármela, pero mira mis resultados. Tao Qian tomó la hoja de Zheng Yu y leyó. Fuerza, evaluación de potencial de 3.7 puntos. Inteligencia, evaluación de potencial de 4.7 puntos. Constitución, evaluación de potencial de 4.0 puntos. Energía mental, evaluación de potencial de 3.8 puntos. Agilidad, evaluación de potencial de 1.9 puntos. Oye, esto está bastante bien. Una puntuación por encima de los 3 puntos ya se considera excelente. Tu puntuación me aplasta por completo. Zheng Yu señaló con el dedo la parte inferior de la evaluación. Mira más abajo. Tao Qian bajó la mirada y vio una recomendación de la prueba, según la inspección del templo, la profesión que mejor se adapta a usted es, invocador. Tao Qian abrió ligeramente la boca. ¿Invocador? No puede ser.
Aunque tu evaluación de potencial no se compara con la de esos genios de primera clase, definitivamente no es baja. ¿Cómo demonios te recomendaron invocador? Senju sonrió y dijo con total indiferencia. Tal vez el templo también se equivoca de vez en cuando. Después de todo, han pasado décadas y nadie ha descubierto de dónde salió realmente el templo. De todos modos, yo no me fío de sus recomendaciones. Incluso si invocador es la que mejor se adapta a mí, es imposible que la elija. Es la típica profesión de cloaca, el que la elige, cae en la trampa. Así me maten, jamás la escogería. Definitivamente es mejor ser guerrero. Cada año, el número de profesionales que elegían ser invocadores se podía contar con los dedos de una mano. Y los pocos que la elegían lo hacían obligados porque no daban la talla para ninguna otra profesión. El guerrero siempre había sido fuerte. El monje y el druida eran fuertes a mitad del juego, mid-game. El asesino y el acechador de las sombras dominaban en el juego tardío, late game. El mago era un dios absoluto en el juego super tardío. Por otro lado, aunque el guerrero con escudo, el paladín y el sacerdote no fueran los más fuertes, su rol era el de soporte, por lo que nunca les faltaba equipo. ¿Pero el invocador? Era una profesión repudiada por todos. Ni chicha ni limonada. Débil al principio, a la mitad y al final. Consumía más dinero que un mago y ni siquiera le ganaba en una pelea a un paladín. Su única supuesta ventaja, la táctica de enjambre, abrumar con cantidad de invocaciones, era completamente superada por el nigromante. Gastaba la mayor cantidad de dinero para entrenar a la profesión más estúpida. Nadie los quería en su equipo y eran incapaces de limpiar una mazmorra en solitario. El invocador era una profesión que los profesionales habían abandonado por completo. Hay que tener un problema en la cabeza para elegir invocador. Sentenció Senju con total seriedad. A su lado, Tao Qian le dio la razón. Sí, solo un idiota elegiría ser invocador. Justo en el segundo en que terminó de decir esa frase, una voz mecánica resonó en su mente. Se ha detectado que el anfitrión posee profundos prejuicios y malentendidos hacia la profesión de invocador. Se ha activado por adelantado el talento de rango divino para invocadores, talento de aumentos Stage. Talento Stage, cada 5 niveles, el usuario podrá elegir aleatoriamente 2 aumentos Stage. Los efectos de los aumentos Stage se aplicarán a las criaturas invocadas y únicamente a ellas. Este talento sirve única y exclusivamente a la profesión de invocador. Si el anfitrión decide no elegir la profesión de invocador, el sistema se enfadará mucho y se autodestruirá. Por favor, elija con prudencia, tómelo en serio y no lo considere un juego. Senju. La buena noticia, le había llegado un sistema. La mala noticia, parecía que acababa de insultar al sistema. Bueno. Y al parecer, también se había insultado a sí mismo. Capítulo 2, el contrato chatarra y el corazón de mayordomo. Hay que tener un problema en la cabeza para elegir invocador. Eso mismo era lo que se había dicho a sí mismo con sus propias palabras hacía apenas un momento. Sí, se había insultado a sí mismo de una manera descomunal. A juzgar por la descripción del sistema, si no elegía la profesión de invocador, no solo no obtendría el talento de rango divino, sino que también tendría que soportar el daño de la autodestrucción del propio sistema. Realmente no se esperaba que el sistema indispensable para todo reencarnado, el cual había estado esperando pacientemente, resultara ser un sistema relacionado con la clase invocador. Senju tenía una expresión de total impotencia. ¿Acaso los sistemas de hoy en día tenían todos un temperamento tan explosivo? ¿Amenazar al anfitrión con la autodestrucción? Pero ya no importaba. Dado que el sistema le prometía un talento de rango divino, le daba igual la profesión que fuera, incluso si se trataba del repudiado invocador. Después de todo, estaban hablando de un talento de rango divino. En este mundo, el talento más alto conocido era el rango SSS. En todo el planeta, existía única y exclusivamente una persona con dicha categoría. Se trataba del dios de la guerra de las 9 regiones, Nan Mu-yun, quien actualmente ocupaba el primer lugar en la clasificación de nivel, el primer lugar en la clasificación de poder de combate, el primer lugar en la clasificación de monstruos asesinados en el abismo, el número 1 absoluto en todas las listas existentes. Hacia abajo, los talentos se ordenaban sucesivamente en rangos SS, S, A, B, C, hasta llegar al rango F. El rango A ya era considerado el nivel de un genio. Con el rango S, toda una provincia concentraría sus recursos para criarte. Con el rango SS, serías catalogado como un objetivo de cultivo clave a nivel nacional, asegurándote recursos de por vida sin preocupaciones. Exceptuando a Nan Mu-yun, quien era un caso especial con su rango SSS, el rango SS ya era la cúspide absoluta. Sin embargo, un rango divino jamás se había visto. Aunque, tecnología Stage. ¿Acaso esto no era una mecánica de juego de Teamfight Tactics? Era similar a los aumentos o runas de mejora.
Cada tecnología poseía un método de fortalecimiento único capaz de volver más fuertes a las piezas de ajedrez invocadas. Las piezas equivalían a las criaturas invocadas. Este equivalía a runas de mejora grupales. Además, cada 5 niveles le otorgarían 2 aumentos Stech. Actualmente, en la cima de la clasificación mundial de nivel, el dios de la guerra Nan Muyun se encontraba en el nivel 71 y llevaba ya muchísimo tiempo sin subir. Todo indicaba que se había topado con algún tipo de cuello de botella, o bien que la experiencia necesaria para el nivel 71 era tan abismal que incluso a una potencia de la talla de Nan Muyun le resultaba sumamente difícil avanzar. Pero incluso si solo se alcanzara el nivel 70, eso representaba un total de 30 oportunidades para elegir aumentos Stech. Un mínimo de 30 mejoras grupales. Con razón este talento solo lo puede usar un invocador. En cualquier otra profesión, estas runas perderían por completo su efecto. ¿Acaso 30 mejoras grupales no equivalen a tener 30 talentos distintos? No por nada es un talento de rango divino. Incluso si un aumento Stech individual no llegaba al nivel de un talento rango SSS, al poseer al menos 30 o incluso más, el efecto acumulado superaría con creces la categoría divina. Lo único que falta saber es qué efectos tendrán las runas Stech al materializarse en la realidad. Sen Yu ya había empezado a anticipar con ansias el cambio de profesión de la tarde. Después del descanso del mediodía, Sen Yu subió al autobús de la escuela y llegó a la sucursal del templo de la ciudad de Jiangsu. En aquel entonces, junto con el advenimiento del abismo y la invasión de las razas extranjeras, aparecieron simultáneamente los 9 templos principales de las 9 regiones. Se ubicaron respectivamente en las capitales de las 9 provincias de las 9 regiones. Trajeron consigo el poder para la humanidad y, con ello, la esperanza de supervivencia. Dotados con la fuerza de las profesiones otorgada por el templo y subiendo de nivel continuamente, tras décadas de lucha, la humanidad finalmente logró asegurar y conservar su propio territorio. Aunque la amenaza y la presión del abismo y de las razas extranjeras seguían siempre presentes, por fortuna la humanidad ahora contaba con su propia fuerza. Todo esto se le debía agradecer al templo. El templo de la ciudad de Jiangsu era solo una sucursal. Únicamente contaba con las funciones de otorgar el primer cambio de profesión a los recién llegados, evaluar el potencial y mostrar las clasificaciones. Por favor, estudiante Sao-kun, número 00278, del grupo 1 del tercer año de la escuela secundaria experimental, acérquese a la plataforma 3 para recibir el bautismo de profesión. Apenas entraron al templo, se dieron cuenta de que ya se había congregado una multitud, bastantes escuelas ya habían comenzado con el proceso. Sen Yu, lleva a tus compañeros a la plataforma 4 para realizar el cambio de profesión, le indicó el tutor. Como Sen Yu era el jefe de grupo, estos asuntos quedaban naturalmente bajo su responsabilidad. Entendido. Debido a que no era su primera vez en la sucursal del templo de Jiangsu, estaba muy familiarizado con el procedimiento, registrarse, recibir el número de turno y esperar en la plataforma número 4. Tras una espera de aproximadamente una hora, finalmente llegó el turno de su salón. Por favor, Sang Ao, número 01876 del grupo 3 del tercer año de la escuela número 1 de Jiangsu, acérquese a la plataforma 4 para recibir el bautismo de profesión. Al escuchar su nombre, la expresión de Sang Ao se tensó y se puso de pie de inmediato. Me toca. Estaba un tanto nervioso. Aunque los resultados de su prueba previa indicaban que era apto para la profesión de guerrero, también se habían dado casos en los que, a pesar de calificar en los exámenes, el cambio de profesión terminaba en fracaso. Por favor, colóquese en el centro de la plataforma de cambio de profesión. Durante el proceso podría experimentar náuseas, mareos, ganas de vomitar o incluso un estado de shock. No se preocupe, son síntomas normales de la transición, solo resista durante 5 segundos. Una vez que tenga éxito, podrá visualizar sus propios atributos, los datos de su profesión y el rango de su talento. Si su rango de talento resulta ser superior al rango B, asegúrese de informárnoslo. Siguiendo las indicaciones del personal, Sang Ao caminó hasta el centro de la plataforma y se quedó allí parado como un pasmado, sin saber muy bien qué hacer. BZZZZ. Al instante siguiente, desde el techo del templo, se proyectó un haz de luz. Sen Yu recordó que los libros de texto explicaban que la luz sagrada de las sucursales en realidad se transmitía de manera directa desde los templos principales. El encargado de la plataforma habló en ese momento, de acuerdo con la respuesta de la luz sagrada del templo, cumples con los requisitos para la profesión de guerrero. Tu primera profesión compatible es monje y la segunda es guerrero. Puedes elegir cualquiera de las dos para realizar el cambio. El rostro de Sang Ao se iluminó de alegría y respondió de inmediato, guerrero. Optó por el camino más seguro y estable. Cambio de profesión exitoso. Felicidades, a partir de ahora ya eres un profesional de la clase guerrero.
El encargado lo felicitó con una voz carente de emociones, para luego continuar con las indicaciones. Ahora puedes dirigirte al segundo piso y buscar la oficina del gremio de guerreros para unirte a uno. Eso te permitirá comprender tu clase de manera más rápida. Ellos te enseñarán cómo subir de nivel en el futuro y las reglas del gremio. Muchas gracias. Sang Ao desbordaba emoción. Ser un profesional guerrero significaba que en el futuro tendría asegurado un empleo bastante decente, se podría decir que su porvenir estaba libre de preocupaciones. Siguiente, Sen Yu, número 01877 del grupo 3 del tercer año de la escuela número 1 de Jiangsu, acérquese a la plataforma 4 para recibir el bautismo de profesión. El segundo de la lista era Sen Yu. Bajo la mirada atenta de sus compañeros y de su tutor, Sen Yu caminó firmemente hacia la plataforma. Todos sentían una enorme curiosidad por ver qué profesión escogería. Para alguien como Sen Yu, la clase mago debería haber sido su primera opción, pero todos conocían perfectamente la situación económica de su familia. Una clase que devoraba tanto dinero como el mago no era algo que cualquiera pudiera costear. Por otro lado, convertirse en guerrero se sentía como un desperdicio para su alto talento en inteligencia. Cumplía con los requisitos para varias otras profesiones, así que todo dependía de su propia elección. Ya conoces el procedimiento, así que no me detendré en detalles, dijo el encargado de forma escueta para agilizar el ritmo. Sí, asintió Sen Yu. Al momento siguiente, el haz de luz envolvió por completo a Sen Yu, cubriendo todo su cuerpo con una sensación sumamente cálida. Pronto, la voz del encargado resonó en sus oídos, de acuerdo con la respuesta de la luz sagrada del templo, tu primera profesión más compatible es invocador. No hay una segunda recomendación de profesión. Al ver la respuesta de la luz sagrada, el encargado también se quedó perplejo por un instante. Dado que podía ver los datos de la prueba de Sen Yu, con esos números, a excepción de asesino y explorador, que requerían una agilidad superior a 3.5 puntos, el joven técnicamente podía acceder a cualquier otra profesión. Sin embargo, el templo solo le había arrojado una única opción recomendada. Y para colmo, esa profesión recomendada era un invocador. El encargado intervino, según el registro de tus datos, también tienes la opción de cambiar a mago, guerrero, sacerdote o paladín. Elijo invocador, declaró Sen Yu. Si no quieres elegir invocador, cierra los ojos en este momento y deberías poder ver las opciones para las otras clases. Selecciona la que prefieras. Espera, ¿qué dijiste que elegías? El encargado pensó que había escuchado mal. Sen Yu lo repitió una vez más, invocador. Deberías pensarlo mejor, le aconsejó el encargado, algo sumamente inusual en él. Como empleado del templo, sabía perfectamente que el número de personas que elegían ser invocadores era aún menor que la cantidad de personas con talentos de rango S. Es decir, en lo que iba del año, no había habido ni un solo invocador. Sen Yu, sin embargo, esbozó una sonrisa y dijo, dado que el templo me recomienda elegir invocador y no me ofrece ninguna otra opción, eso demuestra que soy sumamente apto para hacerlo. El templo no siempre está en lo correcto, murmuró el encargado en voz baja. Pero yo elijo creer en el templo. Sen Yu no titubeó. En la interfaz de cambio de profesión que se materializó frente a sus ojos, seleccionó firmemente la opción de invocador. A decir verdad, no es que confiara ciegamente en el templo. Jamás en su vida había considerado seriamente la clase invocador, de hecho, hasta hace unos momentos seguía pensando que cualquiera que la escogiera era un soberbio idiota. Pero, lo que ofrecía el sistema era simplemente demasiado tentador. Un talento de rango divino, solo un verdadero imbécil lo dejaría pasar. Se ha completado con éxito su cambio de profesión a invocador. Se ha activado el talento de rango divino, aumentos stage. Extrayendo aumentos stage. Felicidades. Ha obtenido su primer aumento, rango prismático, contrato demoníaco. Felicidades. Ha obtenido su segundo aumento, rango plata, el corazón de mayordomo. Capítulo 3, tengo envidia, pero eso no me impide ser un adulador. El contrato demoníaco. La cara de Sen Yu mostró una profunda sorpresa. El contrato demoníaco era el aumento stage más fuerte para el inicio del juego, sin excepción. No se esperaba que su primer talento fuera precisamente una runa de rango prismático. Los aumentos stage se dividían en 3 niveles, plata, oro y prismático. De los 2 aumentos que acababa de obtener tras cambiar de clase, uno era el corazón de mayordomo de rango plata y el otro era el contrato demoníaco de rango prismático. Contrato demoníaco, aumento prismático, consume un porcentaje del límite de tu salud máxima a cambio de puntos de talento. Los puntos de talento solo pueden aplicarse a tus criaturas invocadas, permitiéndoles adquirir un talento superior. Nota, la salud consumida no se puede recuperar ni restaurar, reducirá permanentemente el límite de tu salud máxima. El corazón de mayordomo, aumento plata, tu equipo es considerado como si contara con un mayordomo adicional y obtienes un blasón de mayordomo. SSSSS.
Al ver el efecto de mejora del contrato demoníaco, Zheng Yu dejó escapar una bocanada de aire frío. No por nada era de rango prismático. No por nada lo llamaban el contrato chatarra. Cambiar la salud máxima por talento era un efecto de mejora extremadamente arriesgado, casi como caminar por la cuerda floja, pero a la vez era increíblemente adictivo. La razón por la que el invocador era considerado una profesión de cloaca se debía a que sus criaturas no eran lo suficientemente fuertes, la mayoría tenía un talento bajo y la dificultad para entrenarlas era enorme, cada una requería gastar montones de dinero. Pero con el contrato chatarra, Zheng Yu podía garantizar que cada una de sus bestias invocadas tuviera sus talentos al máximo nivel. Siguiendo esta versión del contrato demoníaco adaptada por el sistema, incluso en las etapas más avanzadas del juego, seguiría siendo extremadamente útil. Después de todo, el límite de salud de un profesional aumentaba a medida que subía de nivel. Mientras le quedara vida, sus criaturas invocadas seguirían mejorando continuamente. Ah. Los pensamientos de Zheng Yu fueron interrumpidos por el sonido de un profundo suspiro. Al darse la vuelta, vio al encargado de la plataforma y a su tutor. El que había suspirado era el encargado, mientras que la cara del tutor era todo un poema de desconcierto y pena. Ninguno de los dos podía entender por qué Zheng Yu había elegido la profesión de invocador, la más marginada de todas. El tutor miró a Zheng Yu y sacudió la cabeza con amarga decepción. He tratado con muchísimos estudiantes, algunos tenían talentos extraordinarios, e incluso no eran inferiores a ti. Sin embargo, debido a su propia soberbia, terminaron eligiendo otras profesiones. Años después, sin excepción, ninguno de ellos logró salir adelante en el camino de los profesionales. Pensé que tú serías diferente a ellos. Pero jamás imaginé que serías aún más drástico de lo que pensaba. ¿De verdad entiendes cuáles son las consecuencias de haber elegido invocador? El rostro del tutor desbordaba decepción. Incluso si Zheng Yu hubiera elegido mago, o una clase como acechador de las sombras, un asesino de tipo mágico, cualquiera de esas opciones habría sido 1000 veces mejor que invocador. Los invocadores ni siquiera tienen su propio gremio, ni tampoco reciben subsidios o beneficios del Estado. Y aunque dejes eso de lado, ¿cómo piensas subir de nivel? ¿Acaso dependerás del goblin de nivel 1 que invoques? Incluso entrar en equipo a un abismo de nivel 1 conlleva riesgo de muerte. De verdad siento que todo lo que te aconsejé antes con tanto esmero fue hablarle a la pared. La razón por la que el tutor estaba tan alterado era principalmente porque de verdad tenía puestas sus esperanzas en el desarrollo futuro de Zheng Yu. La evaluación de potencial representaba la velocidad de crecimiento futura. Zheng Yu también comprendía perfectamente las expectativas que su tutor tenía sobre él, así como también sabía que aquellas palabras venían del cariño, la preocupación y el desamparo de no entender su decisión. Zheng Yu sonrió levemente y dijo, todo el mundo dice que el invocador es débil. Pero si saco un talento de rango S, ¿sigue siendo débil el invocador? Mientras hablaba, Zheng Yu desplegó su panel de atributos. Un talento de rango S llamado contrato demoníaco apareció de manera imponente en la casilla correspondiente. Rango. Rango S. La voz del encargado subió 8 tonos de golpe. A su lado, el tutor también se quedó contemplando el panel de atributos de Zheng Yu con la mirada perdida y la boca abierta. De verdad es rango S. Tardó un buen rato en reaccionar el tutor. Pero, ¿qué clase de talento es este contrato demoníaco? Jamás lo había visto antes. Zheng Yu respondió, por supuesto no puedo decirles los detalles exactos del talento, pero, ¿este rango S es real o no? El encargado asintió emocionado, claro que es real. ¿Acaso lo que aparece en la tabla de atributos podría ser falso? Zheng Yu volvió a preguntar, ¿puedo recibir los recursos y beneficios del Estado? Pero claro que sí. En lo que va del año, no ha aparecido ni un solo profesional con talento de rango S en toda la región, tú eres el único. Con eso me basta. Zheng Yu se giró hacia su tutor y le dijo, en realidad, al principio quería hacerle caso, pero siempre tuve la corazonada de que si no elegía invocador me arrepentiría. Después de todo, la respuesta del templo fue que solo era compatible con invocador, así que decidí jugármela. Y gané la apuesta. En comparación con ser un guerrero con un talento mediocre, prefiero 1000 veces ser un invocador de cloaca pero con un talento de rango S. Tras escuchar la explicación de Zheng Yu, el tutor terminó por aceptarlo. Las corazonadas e intuiciones de los profesionales a menudo eran más importantes que la propia experiencia. Aún así, la clase invocador sigue siendo demasiado intranquilizadora, el tutor no podía evitar seguir preocupado. A Zheng Yu le daba exactamente igual, no pasa nada. Al final del día, los beneficios provinciales para los talentos de rango S solo exigen el nivel del talento, nunca dijeron que un invocador de rango S no pudiera disfrutarlos. Mientras haya dinero y recursos, todo estará bien. El tutor asintió con la cabeza, en eso tienes razón. En cuanto a la noticia de que Zheng Yu había cambiado de clase a invocador.
Originalmente, los compañeros de su salón estaban preparados para burlarse de él y llamarlo imbécil. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a soltar sus comentarios mordaces, escucharon que Zheng Yu había obtenido un talento de rango S. La montaña rusa emocional fue más drástica que subirse a un juego mecánico. Las expresiones de todos se volvieron sumamente complejas. Aunque Zheng Yu tenía muy buenas relaciones en el salón y contaba con muchos amigos, la envidia era algo inevitable. Después de todo, a la gente le asusta que sus amigos la pasen mal, pero les asusta aún más que sus amigos se compren un auto de lujo. Un talento de rango S. Maldita sea, qué desgraciado tan afortunado. Una pena que sea invocador. ¿Otra vez con tu pena? Cuando el jefe de grupo iba a ser guerrero dijiste que era una pena, ahora que es un rango S vuelves a decir que es una pena. ¿Por qué no sientes pena por ti mismo? No seas tan agresivo, lo que él quiso decir es que si Zheng Yu fuera un mago o guerrero con talento rango S, en el futuro al menos podríamos presumir diciendo, ese gran señor de las clasificaciones fue mi compañero de preparatoria, incluso tengo su contacto. Pero siendo invocador, me cuesta mucho imaginar que un invocador pueda figurar en la clasificación general, así tenga un talento de rango S. Un invocador con talento de rango S me parece peor que un guerrero con talento de rango A. Tao Qian, que estaba escuchando todo a un lado, se molestó bastante. Ustedes no están tomando demasiado a la ligera un talento de rango S. Hasta el día de hoy, ni un solo profesional que haya despertado un talento de rango S ha fracasado o resultado ser mediocre. Pues Zheng Yu será el primer profesional de rango S que fracase. Exacto. Incluso si yo tuviera un talento de rango F, jamás elegiría invocador. ¿De verdad creen que un solo talento va a revivir a toda una profesión muerta? Por favor. Yo quiero ver hasta qué nivel logra subir a ese invocador. Poner un talento de rango S en un invocador es un desperdicio absoluto. Totalmente, mejor me lo hubieran dado a mí. Tao Qian puso los ojos en blanco con desprecio. Claro. Tienen toda la razón, todita. Tao Qian decidió no seguir discutiendo con ese grupo de idiotas. Cuando alguien soltaba una estupidez como mejor me lo hubieran dado a mí, significaba que la envidia le había frito el cerebro por completo y ya no razonaba, no valía la pena discutir. Sigan con su envidia, ándele, muéranse de envidia. Ustedes también tienen un talento de rango F, ¿con qué cara se atreven a burlarse de Zheng Yu que tiene un talento de rango S? Pero antes de que Tao Qian pudiera terminar de hablar, vio como los mismos estudiantes que acababan de hablar mal de Zheng Yu se levantaban a toda prisa y caminaban hacia una dirección. Tao Qian dirigió la mirada hacia allá y vio que Zheng Yu ya había terminado de registrar sus trámites y venía de regreso. Estaba siendo rodeado calurosamente por un grupo de compañeros serviles. Y los que estaban más cerca de Zheng Yu, ofreciéndole atenciones, eran exactamente los mismos que se habían expresado con más dureza hacía unos segundos. Pero estando frente a frente con Zheng Yu, no tenían en lo absoluto la cara de antes, en su lugar, mostraban una sonrisa radiante de oreja a oreja. Jefe de grupo, con la buena relación que tenemos nosotros dos, en el futuro tienes que cubrirme las espaldas, ¿eh? Un talento de rango S. En el futuro, cuando el jefe de grupo sea famoso y millonario, no te vayas a olvidar de nosotros. Esta noche invito yo. Para celebrar que mi hermano Yu despertó un talento de rango S, vengan todos al restaurante de mi papá. Le pediré a mi viejo que abra el tequila de mejor reserva que tenga. Tao Qian. No puede ser, ¿acaso la velocidad para cambiar de cara no es demasiado rápida? Cuando él no estaba presente, no hablaban así. Hermanos por delante, víboras envidiosas por detrás. Hace un momento decían que el invocador no servía ni para perro, y ahora ponían cara de lambiscones pidiéndole que los apañara. Esto. En este preciso instante, Tao Qian entendió repentinamente lo que significaba madurar. Esto era la madurez. Esta era la verdadera esencia de la vida adulta. Incluso si te odio tanto que me rechinan los dientes de rabia, jamás lo dejaré ver en mi rostro. Después de todo, aunque Zheng Yu fuera un invocador, su talento de rango S estaba ahí. El verdadero temor no era que Zheng Yu no pudiera crecer, sino que realmente se convirtiera en un profesional todopoderoso. Para cuando llegara ese momento, si querías lamerle las botas, ya ni siquiera te darían la oportunidad. Capítulo 4. Abandona temprano, recupérate temprano, entra a la fábrica temprano, gana dinero temprano y ahórrate 40 años de rodeos. Tao Qian finalmente cambió de profesión a monje y logró apostar por un talento de rango B. Aunque no era un rango A, parecía bastante satisfecho. Zheng Yu no se quedó más tiempo en el templo tras el cambio de su amigo y regresó a casa antes de tiempo. Y es que la profesión de invocador ni siquiera tenía un gremio, entre los decenas de millones de profesionales en las 9 regiones, no se podían reunir ni a 100 invocadores. Además, de esa centena, existía un 98% de probabilidades de que fueran personas que ni siquiera planeaban seguir el camino de los profesionales. ¿Cómo iba a haber un gremio?
Sin un gremio, tampoco había veteranos ni profesionales experimentados que guiaran el camino. Todo tenía que explorarlo uno mismo. A Zheng Yu no le interesaba la situación de cambio de profesión de los demás, solo esperó a Tao Qian. Porque él sabía diferenciar perfectamente quién era un hermano de verdad y quién un amigo falso. De regreso en casa, Zheng Yu esquivó la basura esparcida por el suelo y entró a su habitación. Esta era una vivienda de protección social otorgada por el Estado a familias de bajos recursos. Cuando transmigró a este cuerpo, los padres del Zheng Yu original llevaban tiempo desaparecidos sin dejar rastro, dejando atrás al joven, quien fue criado por su abuelo. Hace 2 años, el abuelo falleció debido a una enfermedad, y esta vivienda gubernamental se convirtió en el único hogar de Zheng Yu. Al entrar a la habitación, Zheng Yu, quien siempre había sido una persona limpia y ordenada, la acomodó minuciosamente, aunque era pequeña, se sentía acogedora. Tampoco había convivido tanto tiempo con el abuelo de este mundo. Haberle dado sepultura fue, en cierta forma, rendirle cuentas al dueño anterior de este cuerpo. A partir de ahí, le tocaba vivir solo, algo no muy diferente de su vida pasada, por lo que no sintió ningún tipo de desorientación tras la transmigración. Comió algo ligero y se puso manos a la obra con lo importante. Primero, desplegó su panel de atributos. Nombre, Zheng Yu. Título, ninguno. Profesión, invocador. Nivel 1, faltan 100 de exp. Para el siguiente nivel. Salud, HP 1100. Maná, MP 110. Fuerza, 11. Inteligencia, 13. Agilidad, 11. Puntos de atributo libres restantes, 5. Habilidades, círculo mágico de contrato, frenesí de bestias invocadas. Espacio de invocación, sin criaturas contratadas, capacidad actual de contratos, 1. Talentos, contrato demoníaco, el corazón de mayordomo. Equipamiento, ninguno en la lista de talentos no se mostraba el término aumento stage, sino las runas recién extraídas, el contrato demoníaco de rango prismático y el corazón de mayordomo de rango plata. El talento de rango S que el personal del templo y su tutor habían visto era la etiqueta pública del contrato demoníaco. No obstante, Zheng Yu sentía que el contrato demoníaco iba mucho más allá de un simple rango S. Para poder sacrificar salud máxima a cambio de talentos para las criaturas de invocación, primero necesitaba tener una. Zheng Yu miró su espacio de invocación completamente vacío y buscó un libro repleto de polvo, dominando la clase invocador desde cero, un libro de texto. Sí, un libro de texto abandonado desde hacía mucho tiempo que ni siquiera había sido abierto por una sola página. Antes, a Zheng Yu jamás se le habría pasado por la cabeza convertirse en invocador, por lo que no le había echado ni una sola ojeada. No tenía la menor idea de cómo un invocador firmaba un contrato o cómo debía desarrollarse. Vaya que es desde cero, se quejó Zheng Yu. Al abrir la primera página del libro de texto, se topó con una sola frase: por favor, abandone la profesión de invocador. Una advertencia directa para hacerte renunciar desde el principio. Si de verdad terminó siendo invocador por pura falta de opciones, entonces prepárese a tiempo para entrar a trabajar a una fábrica. Porque este libro no le servirá de nada. Zheng Yu. Vaya tela. ¿Esto es un libro de texto? ¿Así de directo? Zheng Yu armó de paciencia y empezó a hojearlo. En menos de 10 minutos, terminó las más de 100 páginas del libro. Y es que realmente no tenía contenido sustancial. A excepción de las primeras páginas que enseñaban a realizar el contrato, el resto eran puras imágenes de archivo. El autor había recopilado fotos y datos de varias bestias invocadas y les había puesto comentarios vacíos solo para rellenar el volumen. Al final del libro, Zheng Yu leyó las reflexiones del autor sobre la profesión. La relación entre un invocador y su criatura no es como la de otras profesiones con sus habilidades, es una relación de crecimiento mutuo. Las criaturas invocadas son como seres vivos sellados dentro de una habilidad. A través del contrato, luchan a tu lado y crecen junto a ti. El ataque y el daño de habilidad de la criatura están directamente ligados a los atributos del invocador, por lo que se podría decir que es el talento del propio invocador lo que limita el crecimiento de la criatura. Pero por otro lado, esto también demuestra que si el talento del invocador es excepcionalmente alto, es capaz de criar criaturas con el poder suficiente para medirse contra cualquier otra profesión. Por supuesto, esto es solo una fantasía personal mía. A todos los invocadores y jóvenes que están a punto de convertirse en uno, no se hagan ilusiones. Si tuvieran semejante talento, ¿por qué no elegir otra profesión con un desarrollo mucho más rápido? ¿Acaso el guerrero o el mago no son 1000 veces mejores? En conclusión, abandona temprano, recupérate temprano, entra a la fábrica temprano, gana dinero temprano y ahórrate 40 años de rodeos. Autor, Zhang Ganquan. Zheng Yu. Que un libro como este pudiera ser seleccionado como texto escolar dejaba claro lo marginados que estaban los invocadores. Pero la realidad es que tampoco había mucho que enseñar.
A diferencia de los guerreros, que debían decidir si enfocarse en la rama de sangre barra diagonal vitalidad o en la de berserker, si equilibrar ataque y defensa o ir con todo al daño. Cada estilo requería una elección minuciosa de habilidades, repartición de puntos de atributo, selección de equipamiento y qué zona del abismo limpiar. Un solo error los desviaba del camino. Por eso existían los libros y las clases especializadas. Primero necesito comprar un libro de habilidad de invocación que se pueda aprender a nivel 0. Zheng Yu encendió la computadora y accedió al sitio web oficial del templo, gestionado por el Departamento de Administración. En la página principal se encontraba la sección de la tienda, donde se vendían equipamiento, libros de habilidades, pociones y todo tipo de objetos obtenidos en los abismos. Buscó la palabra clave, libro de habilidad de invocación. De inmediato aparecieron cientos de artículos en venta. A pesar de los pocos jugadores invocadores que existían, la gente seguía publicándolos en línea y en grandes cantidades. Al final, tenerlos guardados no servía de nada y publicar en el sitio no cobraba comisión, solo esperaban a que cayera algún iluso. Tras filtrar durante un buen rato, Zheng Yu solo encontró un libro de habilidad de invocación apto para nivel 0, invocación, Goblin, libro de habilidad, se puede aprender a nivel 0, objeto de un solo uso. Al aprenderlo, el libro desaparece. Exclusivo para la clase invocador. Otorga un Goblin que se puede criar. Precio, 500 RMB, era ridículamente barato. Zheng Yu se atrevería a decir que era el artículo más barato de toda la tienda. Para ponerlo en perspectiva, una simple poción que recuperaba 200 puntos de salud costaba 1000 RMB. Zheng Yu soltó una risita burlona. Supongo que esta es la única ventaja de ser invocador. Precios regalados. Como nadie los compraba y no había demanda, eran baratísimos. Zheng Yu se fijó en los libros comerciales para la clase guerrero, una habilidad de nivel 0 como corte furioso costaba al menos 12.000 RMB. Las habilidades de invocador ni siquiera alcanzaban el precio del cambio. Dado que solo había un libro de invocación disponible para nivel 0, le ahorró el dilema de elegir. Un goblin es un goblin, peor es nada. Ahora todo depende de qué tan potente sea el contrato demoníaco. Compró el libro de habilidad. A través de la luz sagrada del templo, el objeto fue enviado de inmediato a su inventario personal, un proceso sumamente conveniente. Preparó con antelación el círculo mágico de contrato, una habilidad básica que los invocadores traían por defecto. Al usar el libro de habilidad, un goblin de piel verde apareció en el centro del círculo mágico. A diferencia de otras clases donde los libros enseñaban técnicas, los libros del invocador materializaban criaturas vivas. Justo como decía el libro de texto, las bestias invocadas eran vida sellada dentro de una habilidad. Contrato. Exclamó Zheng Yu. El círculo mágico de contrato resplandeció. La mirada desconcertada del goblin comenzó a aclararse gradualmente, adquiriendo una expresión de profunda calidez y cercanía hacia Zheng Yu. Felicidades. Ha firmado con éxito un contrato con la bestia invocada, Goblin. A partir de ahora, el Goblin podrá ser invocado como una habilidad y su nivel aumentará junto con el suyo. Las criaturas invocadas pueden equipar objetos. En caso de que la criatura muera, existe la probabilidad de soltar el equipamiento. Las criaturas invocadas no mueren de forma permanente. Tras morir, esperarán su resurrección dentro del espacio de invocación. Tras completar el contrato, los datos del Goblin se desplegaron ante los ojos de Zheng Yu, criatura invocada, Goblin. Nivel 1, aumenta según el nivel del invocador. Salud, HP, 400. Ataque, 32.5, 13, inteligencia del invocador, asterisco 2.5, multiplicador. Talento, rango 0, falta un punto de talento para subir de rango, y habilidad y, golpe de martillo saltarín NV1. Salta hacia lo alto y propina un rápido martillazo al enemigo, causando 162.5 de daño, 5 asterisco 32.5, con un 15% de probabilidad de aturdir al objetivo. Habilidad 2, lanzamiento de roca NV1. Lanza una piedra de forma precisa, causando 130 de daño, 4 asterisco 32.5. Equipamiento, ninguno Zheng Yu se quedó sin palabras al revisar las estadísticas del Goblin. Con razón era casi imposible subirlos de nivel y nadie los quería en sus equipos. Esos miserables 400 puntos de salud se quedaban ridículamente atrás frente a cualquier otra profesión. El ataque y el daño del Goblin dependían de su propia inteligencia multiplicada por una tasa, pero el multiplicador era horriblemente bajo. Una habilidad apenas alcanzaba a infligir 100 puntos de daño. Aunque el Goblin apenas estaba a nivel 1 e iría mejorando al subir de nivel, el problema real radicaba en que nadie quería hacer equipo con un invocador, obligándolos a limpiar los abismos en solitario, y con estos números, no le ganaría ni a los monstruos más débiles. Dado que el invocador como tal no tenía poder de combate y dependía al 100% de sus criaturas, este Goblin no inspiraba la más mínima seguridad.
Espero que el contrato demoníaco haga su magia. Sen Yu depositó todas sus esperanzas en el aumento. Al abrir la interfaz del contrato demoníaco, apareció un mensaje: por cada 10 puntos de salud máxima sacrificados, obtendrá una puntuación de talento. Sen Yu lo meditó un momento. Para empezar, probó sacrificando 600 puntos de su salud máxima, obteniendo a cambio 60 puntos de talento. Decidió no sacrificar todo su HP, al fin y al cabo, si la criatura moría podía resucitar, pero si él moría, se acabó el juego. Tenía que conservar un margen de salud para garantizar su propia supervivencia. Al mirar la casilla de talento del Goblin, vio que había aparecido un signo de más, y hizo clic en el botón. Din. Evolución de talento del Goblin, rango 0, Guerrero Goblin, rango 1. Capítulo 5, rango 3. Jinete de Lobos Goblin. El Goblin que aún se encontraba dentro del círculo mágico de contrato comenzó a expandirse repentinamente. Su cuerpo, originalmente bajo, creció hasta alcanzar aproximadamente 1.70 metros de altura, aunque debido a su columna curvada, aparentaba ser mucho más bajo que Sen Yu. Sin embargo, sus músculos eran marcadamente visibles. Toda la presencia del Goblin había aumentado de forma considerable. En lugar de sus ropas de lino rústico, ahora vestía una armadura brillante. Sus estadísticas se actualizaron al instante. Criatura invocada, Guerrero Goblin. Nivel 1, aumenta según el nivel del invocador. Salud, HP, 800. Ataque, 39, 13, inteligencia del invocador, asterisco 3, multiplicador. Habilidad 3, golpe feroz de guerrero NV1. El guerrero Goblin acumula fuerza para atacar al objetivo, el daño aumenta con el tiempo de carga, infligiendo entre 273 y 468 puntos de daño, 7 asterisco 39, 12 asterisco 39. Equipamiento, ninguno. Nada mal. Sen Yu contempló las nuevas estadísticas del guerrero Goblin y asintió con satisfacción. Con el incremento de talento, todas sus estadísticas globales habían aumentado y además había obtenido una habilidad propia de la rama de guerrero. Su salud subió a 800 puntos. Tanto el martillazo como el golpe feroz podían infligir más de 200 puntos de daño. Aunque todavía no era suficiente para limpiar una mazmorra del abismo en solitario, esto apenas le había costado uno solo punto de talento. Sen Yu aún conservaba 59 puntos de talento y 500 puntos de su límite de salud. Aún podía mejorarlo más. Hizo clic de forma consecutiva 10 veces en el botón de sumar talento. Otra evolución. Din. Evolución de talento del Guerrero Goblin, rango 1, Guerrero Goblin Elite, rango 2. Salud, 800.500. Ataque, 3952, 13, inteligencia del invocador, asterisco 4, multiplicador. Faltan 50 puntos de talento para el siguiente rango. Muy bien, muy bien. La salud del Guerrero Goblin Elite ya había superado a la del propio Sen Yu. Su multiplicador de ataque también había alcanzado un valor de 4. Aún no es suficiente. Para poder limpiar una mazmorra en solitario a nivel 1, a excepción de unas pocas profesiones ocultas, las demás clases debían formar equipos sí o sí. Esto se debía a que los jefes de los abismos de nivel 1 podían tener más de 10.000 puntos de vida, era casi imposible acabar con ellos de un solo golpe, por lo que se requería trabajo en equipo. Esa era la razón por la que a los profesionales les resultaba tan difícil subir de nivel, la dificultad de las mazmorras del abismo era excesivamente alta y las exigencias de composición de equipo eran severas. En circunstancias normales, nadie querría incluir a un invocador. Si Sen Yu quería subir de nivel, su único camino era limpiar mazmorras en solitario. Me quedan 41 puntos de talento. Para subir al rango 3 necesito 50 puntos. Sen Yu no lo dudó demasiado. Sacrificó directamente otros 90 puntos de vida para completar los 50 puntos de talento necesarios. De todos modos, su vida ya era baja, así que 90 puntos más no hacían mucha diferencia. A Sen Yu le quedaban 410 puntos de salud. Asignó los 50 puntos de talento al Goblin. Din. Evolución de talento del Guerrero Goblin Elite, rango 2, Jinete de Lobos Goblin, rango 3. GRRRR. Un rugido grave resonó desde el interior del círculo mágico de contrato. Un lobo gigante de dimensiones exageradas emergió de la formación, el Guerrero Goblin Elite venía montado a horcajadas sobre él, irradiando una presencia que superaba con creces la anterior. Salud, 1503.000. Ataque, 5265, 13, inteligencia del invocador, asterisco 5, multiplicador. 3.000 puntos de vida, un multiplicador de ataque de 5.0. Bastante bien. Sen Yu quedó complacido. Aunque aún se quedaba un poco corto para derrotar a un jefe, era más que suficiente para encargarse de los monstruos comunes de un abismo de nivel 1. Al subir de nivel, las estadísticas serían aún mayores.
Además, Zheng Yu notó que el jinete de lobos Goblin había adquirido una nueva habilidad. Habilidad 4, carga de jinete de lobos NV1. El jinete de lobos Goblin embiste con fuerza hacia el objetivo, infligiendo 1640 puntos de daño, 65*25. SSSSS. ¿1600 puntos de daño? En la zona de principiantes, este no era un número pequeño. Y esto era considerando que Zheng Yu no llevaba equipamiento y el Goblin tampoco. El equipamiento de los invocadores era el mismo que el de los magos. El mago, como era bien sabido, era una profesión que devoraba dinero. El invocador, un dato poco conocido, gastaba aún más dinero que el mago. Utilizaban el mismo equipo y gastaban la misma cantidad de dinero, pero no lograban infligir el mismo daño que un mago. Zheng Yu miró el equipamiento para invocadores en la tienda y murmuró. Una razón más que se suma a la lista de por qué abandonaron a la clase invocador. En toda la tienda del templo ni siquiera existía una sección exclusiva para invocadores. Zheng Yu tuvo que buscar en la sección de magos. Al final, eligió un báculo de principiante con un precio de 6000 RMB. Nombre del equipamiento, báculo de principiante. Nivel del equipamiento, nivel 1. Atributos, inteligencia más 10, fuerza más 2, maná más 50. Origen, abismo de nivel 1. Durabilidad, 50/50. Aunque a Zheng Yu le parecía un robo pagar 6000 por un báculo que básicamente solo daba 10 puntos de inteligencia, tenía que comprarlo sí o sí. A diferencia de los videojuegos reales, los recién cambiados de clase no recibían un paquete de bienvenida, todo debía comprarlo uno mismo. Aún así, esto ya era una gran ventaja, al menos no tenían que abrir camino desde cero. En sus clases de historia le habían enseñado que la primera generación de profesionales de la humanidad entró al abismo con las manos vacías. Las muertes fueron innumerables. La exploración inicial cobró vidas por montones. Hoy en día, el poder encontrar guías de las mazmorras del abismo y comprar equipo adecuado al nivel era gracias al esfuerzo de las generaciones anteriores. Por esta razón, Nan Muyun, el número 1 de la clasificación, estaba estancado en su nivel, se encontraba explorando el territorio virgen de las mazmorras de nivel 70, donde la humanidad jamás había puesto un pie. Zheng Yu buscó equipamiento para criaturas invocadas y, sorprendentemente, encontró un vendedor. Equipamiento para criatura invocada, colmillo afilado. Nivel del equipamiento, nivel 1. Atributos, salud más 300, ataque más 5. Precio, 500 RMB. Y eso era todo. Atributos sencillos y un precio barato. Equipó el báculo de principiante y le entregó el colmillo afilado al jinete de lobos Goblin. Las estadísticas globales aumentaron una vez más. Pero esto no era todo. Zheng Yu aún tenía una última forma de mejorar, la runa aumento Stech de plata, el corazón de mayordomo. El corazón de mayordomo, tu equipo es considerado como si contara con un mayordomo adicional y obtienes un blasón de mayordomo. Un blasón. Los blasones otorgaban sinergias, rasgos /diagonal sintonías, a las piezas. Zheng Yu no esperaba que los blasones adaptados por el sistema también pudieran otorgar sinergias a sus criaturas invocadas. Si varias criaturas logran reunir una sinergia alta, será una bonificación ridículamente fuerte. Me pregunto si existirá alguna sinergia basada en la suerte como fortuna o piratas, tal vez podría jugármela. Zheng Yu activó el corazón del blasón y extrajo un blasón de mayordomo. Sinergia de mayordomo, 2/4/6/8. Las criaturas invocadas con el rasgo mayordomo ascenderán a mayordomo VIP, evolucionando capacidades aún más poderosas. Sinergia de 2 mayordomos activada actualmente. 2. Selecciona una criatura invocada para evolucionarla a mayordomo VIP. Todos los mayordomos obtienen más 20% de salud y más 20% de ataque. El mayordomo VIP obtendrá una mejora especial en sus habilidades. Zheng Yu, mayordomo VIP. ¿Mejora especial de habilidades? De inmediato le despertó la curiosidad. Sabía lo que era ser un VIP y conocía la sinergia de mayordomo. Pero, ¿un goblin mayordomo VIP? Eso sí que le daba bastante curiosidad.